compartir con ustedes un pasaje de la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 17. Es la historia de una viuda conocida como la viuda de Sarepta. Dice la palabra de Dios en el verso 8 del capítulo 17. Vino luego a él palabra del Señor diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. En esta ocasión quiero compartir contigo un tema conocido: reaccionando a la crisis. Y se nos habla de una viuda que Dios había escogido para alimentar a un profeta en un tiempo de crisis. Dios le habla al profeta Elías que vaya a Sarepta de Sidón. En un periodo de crisis para toda la nación de Israel por causa del pecado, por causa de la iniquidad. Toda una nación estaba en crisis. Así como hoy podemos ver que puede haber crisis de diferentes tipos en nuestra vida, crisis personales, crisis familiares, crisis económicas, crisis sanitarias, crisis globales como las que estamos viviendo hoy por el coronavirus, donde miles de personas han perdido ya la vida. O crisis económica como la que dicen los especialistas que viene después de la pandemia. Y es mi deseo que tú te prepares, que tú estés fortalecido en la palabra. Y en la historia de la viuda de Sarepta hay una revelación impresionante. Yo he conocido de muchos años este pasaje de la palabra, pero al estar meditando en él, en estos últimos días he descubierto cosas que no había yo mirado antes y quiero compartirlas contigo. Dios escoge a una viuda para alimentar a un profeta en un tiempo de crisis. Dios envía a un profeta a una viuda pobre, a una ciudad pagana llamada Sarepta de Sidón. Usted y yo cuestionaríamos tales cosas. Usted y yo pensaríamos por qué un profeta, un varón de Dios es enviado a un lugar pagano. ¿Por qué lo tiene que alimentar una viuda pobre? En un tiempo donde se vivía completamente de la cosecha, si había escasez por causa de que no había lluvia, entonces había una hambruna. Y Dios envía al profeta Elías con aquella viuda, conocida como la viuda de Sarepta, para que lo alimente. Usted y yo cuestionaríamos eso. Si hubiéramos al profeta pedirle de comer a la viuda, diríamos: ¿por qué vienes a pedirle lo poco que tiene? Pero Dios es un Dios de planes, de propósitos, y detrás de eso había una enorme bendición para la viuda y su casa. Dice la Escritura que cuando Elías se encontró con la mujer, le dijo que le diera agua y que le diera pan. La mujer contestó: vive tu Dios, que solo tengo un poco de pan, un poco de harina y un poco de aceite. Para mí y para mi hijo, para que lo comamos y después muramos. La condición de la mujer era crítica. No solamente era viuda y pobre, sino estaba junto con toda una nación pasando una crisis. Como hoy mucha gente está pasando una crisis. Como hoy mucha gente está pasando una situación difícil. Y podemos hacerle preguntas a Dios y podemos cuestionar a Dios. Cuando en realidad todo tiene una explicación. Todo tiene una explicación. Déjate comparto una porción de un canto ya viejito de un hermano que ya falleció. Déjate comparto esto que se llama ¿Por qué preguntarle a Dios? ¿Por qué preguntarle a Dios? Porque hay hambre en la tierra y en lugar de paz hay guerras, sufrimiento y destrucción.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque preguntarle a Dios lo que ignorar no debemos, lo que de sobra sabemos, porque tiene explicación. Él nos dio conciencia, nos dio inteligencia para razonar, y en sus mandamientos su divino ejemplo para no pecar. Malo fue extraviarnos, no luchar y amarnos para construir una vida en calma, sin temor ni armas para destruir. Bien, hermanos, continuamos después de haber escuchado este canto. Es un canto viejito, pero muy bonito para mi gusto. Ojalá sea una bendición para ti como lo fue en el pasado para mí y lo sigue siendo de bendición ahora en este tiempo. Continuamos con la enseñanza. Déjame decirte que Dios se manifiesta en medio de las crisis. Él es un especialista en manifestarse en el tiempo de la crisis. Había una viuda en Sarepta de Sidón y había muchas más en Israel, dice la Escritura en Lucas capítulo 4, verso 25 al 27, que Jesús mencionó que había muchas viudas también en Israel por causa también de esa sequía. Pero que Dios envió al profeta nada más a la casa de la viuda de Sarepta. Me atrevo a pensar que es porque Dios conocía que había algo en el corazón de esa mujer. Podía haber sido pobre, era viuda, pero Dios miraba el corazón de esa mujer y Él sabía que había algo ahí. Él sabía que esa mujer podría responder de forma favorable a la palabra que había de recibir. Él sabía que había algo en su interior para poder captar la palabra. Porque yo te he enseñado a ti que la palabra de Dios busca un corazón que la crea, un corazón en el cual germine y pueda dar un fruto, un milagro para la persona que la recibe. Y cuando el profeta se encontró con la mujer, dice la Escritura que él le pidió que le diera un poco de agua y le diera un bocado de pan. Y la mujer dijo: vive tu Dios, que solo tengo un poco de harina y un poco de aceite. Me llama la atención las palabras que usa la mujer al decir vive tu Dios. Quizá porque ella no era judía. Quizá porque se refería al Dios de los judíos. Y a pesar de que no era de la tierra de Israel, Dios podía mirar en su corazón y darse cuenta que había una fe pequeña, pero al fin y al cabo fe para tomar la palabra que habría de recibir. La mujer contestó: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, y solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y preparar para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Entonces Elías le dijo: no tengas temor, ve como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Y la mujer pone sus argumentos a la petición de Elías de traerle agua y pan. Ella dice: solamente tengo un poco de harina y un poco de aceite, y después vamos a morir. Y Elías le dice: no tengas temor. Yo me atrevo a pensar que él le dice: no tengas temor, porque el temor es enemigo de la fe. Cuando las personas estamos en crisis, el temor puede crecer en nuestras vidas. El temor puede crecer en la vida de las personas cuando viene la crisis. Si es una crisis económica y si te invita a darle a alguien que necesita quizá el temor de perder o de no tener lo poco que uno tiene, crezca. Pero cuando viene de Dios, uno no debe tener temor. Cuando la instrucción viene de parte de Dios, uno no debe tener temor de dar. Uno debe creer que Dios es bueno cuando Él nos pide algo. Sigue diciendo la Escritura que el profeta le dijo: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra.
Y el profeta le da una palabra de parte de Dios a la viuda. Ciertamente ella estaba en una circunstancia difícil, una circunstancia real, de una crisis. Pero ella estaba recibiendo una verdad que venía del cielo, que confrontaba su circunstancia real. Observa bien, circunstancia real o una palabra que viene de Dios. Ciertamente hay circunstancias reales, difíciles en nuestra vida, pero la palabra de Dios es más real. Lo primero es temporal. Aún cualquier cosa en esta vida, cualquier crisis es temporal. Aún el coronavirus va a ser temporal, pero la palabra de Dios es eterna. Y debes estar seguro, estar segura de que tú tienes un seguro de parte de Dios, un seguro en el cual puedes estar tranquilo, puedes estar tranquila de que Dios tiene cuidado de aquellos que le amamos. Te dejo también con una parte de este canto llamado Seguro de Dios, igual de este hermano, para que lo disfrutes. Desde que llegó Jesucristo a mí y escuché su voz, empecé a vivir. Junto a Él nació mi tranquilidad. Aleluya, Dios, aleluya. Desde que llegó Jesucristo a mí, todo en mí cambió. Ahora soy feliz. Él me aseguró con su gran bondad, para siempre aquí y en la eternidad. Mi vida tiene seguro de fe, mi vida tiene seguro de amor. Qué maravilla de gozo es tener seguro de Dios. Mi alma tiene seguro de luz, mi alma tiene seguro de paz, y todo gratis gracias a Jesús que todo lo da. Bien, amados hermanos, continuamos después de haber escuchado este canto Seguro de Dios. Siéntete seguro, siéntete segura de que estás en las manos de Dios. No tengas temor. Sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 14, verso 14 de ahí de Primera de Reyes 17, que el profeta Elías le dijo a la mujer: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Vemos que la mujer se atreve a llevar su fe a la práctica, a ponerla en acción, a activarla. ¿Cómo? Obedeciendo y haciendo lo que el profeta Elías le decía. Dice la escritura que entonces, después de eso, ella comió, su hijo, el profeta, pero me llama la atención que dice ella y su casa, quizá algunos familiares que le conocían. Porque cuando un milagro sucede es muy fácil que la gente que está cerca de uno se entere. Y seguramente ellos también disfrutaron de esa bendición. Pero su fe fue necesario que fuese probada. Porque no hay fe verdadera si no es probada. La fe verdadera es una fe que se manifiesta a través de las obras, dice Pablo. La fe verdadera es aquella que se ve, no solamente es un pensamiento o una palabra, es un acto. La fe es un acto, es un hecho. Y cuando ella activó su fe, cuando puso en práctica lo que se le pedía, entonces vino el milagro de parte de Dios. Entonces vino lo sobrenatural de Dios. Entonces se multiplicó la harina, se multiplicó el aceite por muchos días. Y dice la escritura, y comió el profeta, y comió ella, y comió su hijo, y
toda su casa por muchos días. Esto nos habla de que cuando nosotros reaccionamos de forma correcta a la palabra de Dios, cuando dejamos que se anide en nuestro corazón y cuando la ponemos por práctica, entonces podemos esperar una provisión sobrenatural. Podemos esperar un milagro de parte de Dios. Si tú estás pasando por una crisis, si tú te encuentras con temor, si tú te encuentras con miedo ahora, si tú estás pasando por una crisis económica, espiritual, emocional, por una situación, pon en práctica la palabra de Dios. Hoy es tiempo de poner en práctica lo que uno aprende en las iglesias. Hoy más que nunca es necesario poner en práctica lo que hemos aprendido. Pon en práctica tu fe, reacciona de forma correcta a la crisis. No reacciones con miedo, reacciona de forma favorable. Deja que la palabra de Dios germine en tu corazón y venga lo sobrenatural, venga lo milagroso. Que Dios te bendiga. Te dejo con este último canto. Nos vemos la próxima. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Paz, paz en medio de la tormenta. Oh, sí, en paz.